una disculpa, me sacó, entonces, pues bueno, voy de regreso otra vez, ¿sale? Perdón, perdón. Ya saben que el internet de pronto nos juega malas, nos hace malas jugadas, ¿sale? Bien. Seguramente pensaron que eran ustedes, ¿verdad? Pero no, ahora fui yo. Una disculpa, pero bueno, ya estamos de regreso. Esperemos que no me vuelva a sacar, entonces, comparto el documento. Entonces, permítanme aquí. Hace 8 días estábamos hablando sobre... Hace 8 días hablábamos, acuérdense, sobre este autor, Alexander Sutherland Neill, y estábamos hablando acerca de lo que él propone como parte de su, pues, método y de cómo debería ser la educación, cómo debería ser la escuela de acuerdo a su perspectiva. Recuerden que cada autor nos ha estado hablando acerca de lo que ellos piensan, cada uno de lo que es la educación o cómo debería de ser o cómo debería darse a los niños para que pudieran aprender mejor. Casi todos han sido de la nueva escuela y han sido una corriente, este, pues bueno, una corriente de la llamada escuela nueva. ¿Por qué? Porque van a considerar la psicología, van a considerar al desarrollo del niño, van a considerar su libertad, van a considerar sus intereses, sus necesidades, adaptación de materiales y de todo para que ellos puedan aprender. Excepto, bueno, Rousseau. Rousseau vemos que se va un poco más con el maestro y más que un método, porque Rousseau no era pedagogo. Rousseau, pues bueno, se enfoca más a lo que es todo el sistema, ¿no? Pero sin embargo, regresando a Alexander Sutherland, pues él nos hablaba de esta educación también libertaria, ¿no? El darle libertad al alumno para que el alumno pudiera, de alguna manera, comprender de mejor manera pues todo lo que se le estaba presentando. Entonces, hablábamos de su contexto histórico, cómo es que surge, cómo este autor pues surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, cómo es que funda la escuela Summerhill, cómo es que a partir de poner en práctica o de abrir la escuela Summerhill, pues se pone en práctica todo lo que él piensa acerca de lo que es la educación. Ahorita vamos a ver todas estas características que son parte de la escuela Summerhill y que, bueno, no tenemos en muchas escuelas como tal, porque no hay escuelas en México que lleven esta metodología o que sean como tal, pero en Europa sí hay escuelas Summerhill, o sea, bueno, no Summerhill, más bien escuelas que llevan todas estas características, la manera en que se implementó y la manera en que lo tiene. Eh, Neil también fue, más que discípulo de Freud, fue seguidor de la teoría de Sigmund Freud, y entonces esto hace que establezca también ciertas características que le van a dar libertad al niño. Hablábamos de una teoría antiautoritaria. Recuerden ustedes que era antiautoritario porque él estaba en contra de todos los castigos, él estaba en contra de la manera en que el niño de alguna manera estaba reprimido dentro de la escuela, ¿no? Donde no se le dejaba ser niño prácticamente. Entonces, él estaba en contra de esto, prácticamente, como ustedes pudieron darse cuenta, pues es una ideología que comparten con Rousseau. Rousseau estaba en contra de esto, ¿no? Donde él decía que teníamos que dejar al niño ser niño. Entonces, Neil, pues, está en contra de la escuela autoritaria, es decir, de la vieja escuela, de la escuela tradicional. Y pues es como funda, pues, la escuela Summerhill, ¿sí? En el año de 1921, que es un internado y que ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, fue una parte de escuela privada prácticamente, porque pues no todos tenían acceso. Además era como pues experimental, o sea, era tener de alguna manera como que ciertos alumnos, ¿no? Entonces, tenemos que ver esa parte. Entonces, bueno, pues bueno, acuérdense que él, dentro de lo que era esto, él trató de demostrar o trató de hacer ver a la sociedad que los niños eran capaces de poder controlar, de autogobernarse, digámoslo así, dentro de este colegio, dentro de esta escuela, porque ellos decidían, ellos pedían sus normas, ellos elegían quiénes los iban a estar dirigiendo y por lo tanto, pues tenían la libertad, había una democracia, pero todo giraba en torno a lo que ellos iban proponiendo y la manera en que ellos lo iban considerando.
Eso es algo que tenía de relevante la escuela Summerhill. Entonces, pues habla de esta libertad. Además, acuérdense, para Neil era libertad, no libertinaje. O sea, darle la libertad al niño y que él mismo propusiera, se guiara por las normas que él establecía, pero no dándole un libertinaje donde pudiera hacer lo que quisiera. No, tiene que existir una forma de respeto y una forma de seguir las normas que ellos mismos establecían, que esto era muy importante dentro de la escuela Summit y lo sigue siendo donde sigue habiendo este tipo de escuela. Cuando muere Neil, pues bueno, la escuela sigue con su hija, sigue vigente, esta es una escuela que sigue vigente, pero no está en México. Entonces, vamos a ver ahora, pues bueno, esto lo vimos hace 8 días, vamos a ver lo de esta sesión. Vamos a ver a la escuela Summerhill, vamos a, por qué sigue vigente Neil, y vamos a ver por qué, ¿cómo se llama? Perdón, chicos, perdón, porque, bueno, vamos a ver de qué se trata la escuela Summerhill. Vamos a hablar entonces de Summerhill. Bien, pues Summerhill, como ya vimos, pues va a ser una escuela, va a ser una especie de internado donde va a haber niños, niñas, ¿sí? Aquí entonces, en esta escuelita, digámoslo así, se sitúa al sur de Inglaterra, ¿sí? Es un pequeño internado donde conviven aproximadamente 35 chicas y 35 chicos. Ajá, la edad en la que están ellos es de los 5 a los 16 años aproximadamente, que es la edad escolar o lo que nosotros en México sería nuestra educación básica. Em, en en esta escuela, pues bueno, como ya lo mencionábamos anteriormente, los alumnos son los encargados de alguna manera, llevar el control de la misma. Ellos mismos establecen cómo va a funcionar y ellos tienen que respetar la manera que ellos están estableciendo. Entonces, aquí, digamos que se deja al niño en libertad. Algo que decía Neil, o que era parte de sus postulados, es que es educar en libertad. Para él, educar en libertad era este proceso o era esta parte de intervenir en el desarrollo del niño, pero no ejercer presión sobre él, es decir, no tenerlo estresado, presionado porque aprenda, sino que respetar su manera de aprender, respetar su estilo, su ritmo de aprendizaje. Entonces, a partir de ello, eh, el niño iba a aprender mejor, ¿sí? Tenía esa libertad. Entonces, por eso decía él, no ejercer presión en el niño. Ajá. Ahora, Neil dentro de esta escuela, pues bueno, se va a destacar porque Neil era de un carácter fuerte, ¿sí? Pero aunque era de un carácter fuerte, era antiautoritario, como ya lo vimos y lo analizamos en las diapositivas pasadas, en la presentación pasada. Él estaba en contra de ejercer una autoridad, ser un autoritario ante los niños. De no, él estaba en contra de los castigos, por lo tanto era antirrepresivo y autorregulador. Él dejaba precisamente al niño ser libre, ¿sí? O sea, respetar sus tiempos, sus espacios, dándole ese punto para que el niño pudiera aprender. Entonces, por eso hay un carácter antiautoritario, antirrepresivo y anti-autorregulador, que también es parte de lo que tenía o lo que hacía Neil en su escuela, ¿sí? Ahora, ¿por qué crea Neil a Summerhill? ¿Por qué Neil crea esta institución? Ya vimos en las diapositivas pasadas que como parte de lo que era, em, como parte de lo que era el poner en práctica sus pensamientos y lo demás, pues es como habla una escuela, además porque estaba en contra de lo que las escuelas tradicionales de ese momento pasaban. Él decide hablar esta escuela sumergida. Entonces, en el 1917, cuando él trabajaba en una escuela de jóvenes delincuentes, es cuando le surge, pues digamos que esta idea de crear una institución, de crear una escuela. Entonces, al estar en contra precisamente de todo lo que eran las características de la pedagogía tradicional, de la pedagogía que se mostraba en ese entonces, eh,
Neil funda lo que es su escuela sumergida en 1921. Era una escuela que recibió muchas críticas, sobre todo por la manera en que le daba la libertad a los niños, porque los niños ahí, los jóvenes que estaban ahí, pues ya dijimos, eran, digamos que quienes tenían, entre comillas, por así decirlo, el control, quienes manejaban a la escuela. Entonces, por eso es que él crea esto, pero es sobre todo en contra de la escuela tradicional que existía en aquel entonces. Es como se funda la escuela Sumer. ¿Qué fines tenía Neil con este método? ¿Qué pretendía obtener Neil con esto que se le estaba presentando? Pues bueno, lo que pretendía Neil con la escuela Summerhill era hacer a los niños felices, porque el fin de la educación para él es la felicidad. Esta Este punto es muy importante. Las escuelas de esos años, las escuelas tradicionales, hacían que, perdón chicas, recuerden que mi garganta hoy no anda muy bien y bien, en las escuelas tradicionales de aquel entonces, pues tenían como que, tenían como que al niño limitado, tenían como que al niño de alguna manera pues, era un alumno pasivo, era un alumno, un niño que dentro de la escuela no tenía una libertad, dentro de la escuela todo se le ponían límites. Entonces, Neil estaba en contra de esto, porque, pues, decía que los niños no eran felices, o sea, mm, un niño, no dejarlo ser niño, pues no es la felicidad, es como ustedes que tienen peques, o no sé, Isa, por ejemplo, si le dice al niño, no, corre, siéntate, cállate, no juegues, no esto, pues entonces ya deja de ser niño, ¿no? Lo estamos convirtiendo en un adulto chiquito porque le estamos robando, pues, estas características que tiene de ser un niño. Eso es lo que él observaba y por eso él decía que los niños en ese entonces, pues, no eran felices porque, pues, no se les dejaba hacer. O sea, los niños perdían esta parte de ser niños porque pues todo tenía un límite, todo se les cortaba, digamos así. Entonces, para él, el que fueran a la escuela era porque iban a ir felices, porque iban a ser ellos, porque iban a ir a desarrollarse, porque iban a desarrollar conocimientos y demás. Entonces, para Neil, el hecho de que los niños fueran a la escuela y que fueran a educarse, pues los iba a llevar a que los niños tuvieran una felicidad. ¿Por qué? Pues porque se les está dejando ser, se les está dejando ser libres, están explorando por sí mismos, están haciendo las cosas por sí mismos y esto hace que ellos los llene de felicidad, ¿no? Entonces, por eso la educación es para que los niños sean felices, no infelices, ¿vale? El segundo punto dice, proporcionar un entorno en el que los niños puedan definir lo que son y lo que quieren. A la par que se está en una escuela libre, precisamente, el niño tiene se le propicia y se le da un entorno donde ellos puedan encontrarse así y definir lo que son y lo que quieren decir, qué quiero de la vida, qué soy, qué pretendo. Entonces, este análisis a ellos los hará reflexionar demasiado porque a partir de ello, ¿sí? Van a poder, pues, definirse, sí, prácticamente se van a definir a partir de esto. Tercer punto, el tercer punto es hacer que la escuela se acomode al niño y no que el niño se acomode a la escuela. Este punto es muy importante. Hasta ese entonces, todas las escuelas, pues, hacían que el niño tuviera que adaptarse a ese entorno que ya la escuela le ofrecía. O sea, el niño tenía que ajustarse a las características de la escuela. El niño tenía que, de alguna manera, eh, pues sí, tener que adaptarse a lo que la escuela le ofrecía, no le quedaba de otra. En este caso, Neil dice, no, es que no es la escuela la que tiene que acomodarse al niño, sino que el niño, que la escuela más bien se acomode a las necesidades del niño. O sea, no que el niño se acomode a las necesidades de la escuela, sino la escuela debe de ser un lugar donde el niño debe de encontrar una adaptación correcta y adecuada. Entonces, el niño debe de hacer que la escuela se adapte a las necesidades que tiene el niño, no al revés.
porque así no funcionaría funcionaría como pudiera pensarse de manera correcta. Entonces, hay que hacer, según Neil, hacer que la escuela se acomode al niño, que la escuela sea un lugar donde el niño pueda adoptarse, desarrollarse libremente, tranquilamente, sin eh, aspectos que lo llevan a sentirse incómodo dentro de la institución. Entonces, eso es importante, que la escuela se acomode al niño y no que el niño se acomode a la escuela, ¿sí? Otro punto, otorgar a los niños valentía y bondad. Cuando nosotros dejamos al niño en libertad, cuando nosotros hacemos que el niño sea libre, que tome decisiones por sí solo, con otros y demás, pues estamos haciendo que el niño se vuelva valiente. El término valiente para Neil lo vamos a tomar como un sinónimo de niños que pues sean capaces de hacer muchas cosas por sí solos. Eh, y de bondad, de ser buenos a la vez. O sea, van a ser valientes, pero también van a ser buenos, ¿sí? Esto va a depender de la manera en que cada, pues en que cómo se guía a estos niños, cómo se les va a orientar para que alcancen estos objetivos. ¿Dudas hasta ahí, chicos? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? Ah, bueno. Sí, profe. Ok. Bien, otro punto es educar mediante el valor de libertad y coeducación de sexos. Ya hemos hablado mucho de la libertad, ¿sale? Para Neil era importante este aspecto de libertad. Para hablar de coeducación de sexos es precisamente el cómo involucrar un trabajo de ambos, es decir, que dentro de la escuela pues trabajaran niños y niñas. Recuérdense que en la escuela tradicional era separar los niños en un salón, los niñas en otro salón, o las niñas casi no tenían acceso a la educación en el tiempo que él estuvo presente, digámoslo así. Las niñas eran o las mujeres siempre fueron un grupo que obtuvo menos acceso a estos servicios educativos. Entonces, por eso él propone coeducación de sexo. Por eso él propone que niños y niñas puedan aprender en el mismo entorno. Sí, que eso es muy relevante. Otro es introducir métodos. Gran importancia del bienestar emocional. Al igual que, ay, se me olvidó el autor de atrás. ¿Cuál fue el autor que vimos atrás, Itzel? ¿Cuál fue el autor? Piaget. Piaget. El anterior a Ney era Piaget. Ok, había uno que se fijaba mucho en las emociones, ¿cuál era? A ver, acuérdense. ¿Cuál era el autor? Que se fijaba que mucho En las emociones, una educación emocional, que proponía que debería de haber 25 alumnos por grupo, que los grupos deberían ser homogéneos. ¿Quién era ese autor? de Clori, creo. De Crowley, exactamente. De Ovidio de Crowley, o Ovidio de Crowley. Acuérdense que fue un autor que él hablaba mucho de las emociones. Él decía que deberíamos de poner en práctica o destacar este valor de las emociones en el aprendizaje. Bien, basado en eso también Neil, Alexander Sutherland Neil, también habla de esta parte, ¿sí? El dejar al niño ser libre, el dejarlo ser, el dejarlo que él pueda, de alguna manera, perdón chicas, que él pueda manejar democráticamente, sentirse libre, pues va a hacer que tenga un bienestar emocional mejor. Y esto le va a ayudar a aprender, obviamente. Entonces, por eso es importante o por eso destaca Neil que debería de haber un bienestar emocional. Entonces, Neil, al igual que de Crowley, pues hacen mucho énfasis en que las emociones son más importantes que en la inteligencia, ¿sí?
Puede ser el niño muy inteligente, pero si las emociones no están funcionando adecuadamente, no le están ayudando, entonces, por muy inteligente que sea, no lo va a lograr desarrollar si las emociones no están estables, si no están equilibradas. Entonces, por eso, Neil también habla de esta parte de las emociones. Sí, son más importantes las emociones más que la inteligencia. Ajá, de acuerdo a Neil. Acuérdense que esto es de acuerdo a cada autor, o sea, no estamos diciendo que, híjoles, así es. Pero tenemos que retomarlo desde la perspectiva que nos brinda cada uno de estos autores. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, chicas? ¿Ninguna? Perdón, chicas. No, profe. Mi garganta creo que hoy no me ayuda bastante. Bien, vamos a continuar. ¿Puedes leer, Isa, la diapositiva, por favor? Dice, en Summerhill se desarrolla una educación basada en los siguientes principios pedagógicos que Neil defendió en sus obras. Firme convicción en la bondad natural de los seres humanos, la felicidad como máxima aspiración de la educación, el amor y el respeto como bases de la convivencia, la importancia de la corporalidad y la sexualidad. Ok. ¿Cuáles son sus bases pedagógicas, sus principios que propone? Cada autor nos ha propuesto una serie de principios o de bases que sustentan sus teorías. Entonces, en el caso de Ney, un aspecto relevante es que tiene firme convicción en la bondad natural de los seres humanos, es decir, en lo buenos que podemos ser y que podemos apoyarnos y demás. Entonces, él cree esta parte. Él cree esta parte, él cree que todos podemos ser buenos y entonces podemos apoyarnos y por eso que habla de esta bondad. El segundo punto, la felicidad como máxima aspiración de la educación. Ya lo hablábamos hace un momento y Neil así lo ponía, él ponía que entre más bien estuviera la educación, obviamente el niño iba a llegar a una felicidad. El niño iba a la escuela a adquirir conocimientos, iba a la escuela a obtener todo para ser feliz. Recuérdense que eso es lo que pretende Neil. El amor y el respeto como bases de la convivencia. Dentro de todo lo que era, además de manejarse democráticamente como se manejaba la escuela sumergir, un punto importante es que hablando de emociones, de bondad y de relaciones, pues para él el amor y el respeto eran bases de una convivencia. Tenía que existir esto para que pudieran haber relaciones sociales recíprocas, donde pues realmente se pueda, eh, donde realmente se vean estos dos valores importantes dentro de una relación. Y no estamos hablando obviamente solamente de una relación de pareja, sino estamos hablando de esta interacción social que existe con los pares. Otro punto importante es la importancia de la corporalidad y la sexualidad. Aquí, la importancia de la corporalidad, de cómo se ve cada uno y de la sexualidad y sus preferencias. Entonces, eso también le da importancia este autor a estos aspectos, ¿sí? Entonces, vean cómo van mejorando o cambiando en todo caso las teorías de acuerdo a varios autores. A partir de esto, de los principios que basan a la teoría pedagógica de Ney, vamos a ver que la escuela, pues bueno, la escuela sumergir tuvo otras características especiales, que es lo que la van a hacer diferente a las demás. O sea, todas estas características que vamos a ver hacen que la escuela sumergir se vuelva distinta a los demás, ¿sí? Y entre ellos, ¿por qué? Pues bueno, porque en la escuela sumergir no hay exámenes ni calificaciones. O sea, a los niños no se les entrega un examen escrito, como les vamos a hacer a ustedes, ¿verdad? Un examen escrito ni una calificación para no hacerlos mal, sino que tenemos que diseñar estrategias o se tienen que diseñar estrategias a partir de lo que se ve reflejado y trabajar con este tipo de alumnos, ¿sí? Otro punto que yo les comentaba hace 8 días es la asistencia no obligatoria a las clases. ¿Qué quiere decir? Que pues los niños deciden si van o no van. Eso es algo importante también. Ellos son los encargados de decidir si van o no van.
Ujú. Otro aspecto es la ausencia de reprimendas y sermones, es decir, no había regaños, no como ahora, ¿verdad? O sea, bueno, en la escuela sumergil no existe, no quiere decir que en otras escuelas no se lleve a cabo, porque vemos que sí hay escuelas que van a seguir llevando o aplicando esta serie de castigos, pero en la escuela donde que proponía Neil como escuela sumergil, pues o sea, sí se les castigaba, digamos, así se les llevaba a un distinto lugar donde tenían que hacer ciertas labores, pero como tal, había esta ausencia de reprimendas y sermones donde no se castigaba o reprimía al alumno delante de todos los demás, como suele ser ahora en la educación, ¿no? Donde de pronto, no sé si les tocó a alguno de ustedes que se portaban mal o hacían algo malo y el profe los evidenciaba delante de todo el grupo, ¿no? Esta clase digámoslo así, de evidencias, de demás, pues son cosas que no pasaban en la escuela o que no pasan en la escuela sumergida. Como estamos hablando de coeducación de los sexos, la coeducación de los sexos es que convivan niños y niñas, pues aquí estamos viendo que él propone un trato igualitario precisamente para las niñas y niños y adultos, o sea, no iba a haber discriminación. ¿Para qué? Para que ellos pudieran relacionarse mejor, ¿sale? Y pudieran sacar mejor su lado efectivo y obviamente efectivo también, ¿sí? Así que bueno, esto es parte de lo que tiene la escuela sumergida. Pero hay más, chicos, hay más, hay más. Para que se lograran los objetivos de lo que es la escuela sumergir, el autor plantea, digamos, pues como una serie de metas que, pues bueno, que se tienen que cumplir. Esta serie de metas o de objetivos que se están planteando para que puedan lograrse lo que quiere la escuela sumergir, va a utilizar diferentes principios metodológicos como son los siguientes. Es decir, se va a basar en lo siguiente para poder lograr los objetivos que pretende sumergir O'Neill, en este caso con la educación. Uno, que el niño tiene potencialidades plenas para amar la vida e interesarse por ella. Es decir, todos los niños pueden, son capaces de amar la vida y de interesarse por todo lo que es la vida, y en base de ello van a poder desarrollar una serie de potencialidades, ¿sí? Que, bueno, sus potencialidades van a ser sus habilidades, sus destrezas, sus demás, ¿sí? Al fin de la educación, de acuerdo a la escuela sumergil, es trabajar con alegría de manera lúdica. El juego es importante, la representación es importante. Y entonces aquí lo que hemos visto es que la educación, según Neil, es trabajar con alegría de manera lúdica, es enseñarle al niño a través del juego, ¿sí? Prácticamente lo que nos está diciendo el segundo aspecto. Número 3, la educación debe ser a la vez intencional y afectiva. Intencional cuando realmente, perdón, es intelectual, ni siquiera es intencional. Perdón, chicas, dijo que ya se me está yendo la voz. La educación debe ser a la vez intelectual y efectiva. Intelectual, ¿por qué? Porque se van a desarrollar una serie de conocimientos en el alumno que le van a ayudar a resolver problemas prácticos de su vida. Pero tiene que ser afectiva porque también esta parte debe, de alguna manera, hacerles desarrollar sus emociones, sus sentimientos. Entonces, la educación para él debe de ser por eso intelectual y debe de ser afectiva. Otro punto, la educación debe estar unida a las necesidades psíquicas y capacidades de los niños, es decir, todo lo que se le va a presentar de contenidos al niño, todos estos contenidos deben de estar relacionados con el aspecto, digamos, mental, ¿sí? Con el aspecto psíquico y las capacidades del niño, lo que él podía desarrollar, voy a checar por aquí,
como ser, a partir de todo lo que se le enseñaba en la escuela, sumergir a partir de todo eso, qué es lo que puede desarrollar. Y a partir de eso, pues es como se unen pues estas necesidades, digámoslo así. Van a ayudarme a leer porque ya mi garganta creo que se está cansando. Itzel, ¿puedes leer el punto número 5, por favor? Sí, la disciplina impuesta y los castigos producen temor. ¿Qué entiendes por eso, Itzel? Mm, que a los niños, pues al regañarlos, al contrario, en vez de que te tengan esa confianza, al contrario, te dan mejor se quedan callados porque pues te tie- les, les provocas miedo. Sí, todo lo que utilicemos como castigos van a producir temor en el alumno y van a hacer que no se desarrolle libremente y que no se desarrolle a gusto y que además no sea feliz dentro de la escuela, que es lo que pretenden él. Entonces, por eso, la disciplina impuesta, es decir, disciplina que se les impone a través de normas y demás, va a hacer que solo, o sea, evidenciar al alumno y que además al alumno le dé temor ya pasar por estas situaciones. Entonces, aquí no a los, a los impuestos, ya a los castigos y ¿para qué? Para que pues los niños fueran mejores, fueran felices. Número 6. Miguel, ¿puedes leer la 6? La libertad no significa libertinaje. El respeto entre los individuos debe ser recíproco. Ok. ¿Qué es para ti eso, Miguel? Bueno, dice que la libertad es no hacer lo que se nos plazca. Bueno, que no todo lo que sea libertad es bueno, sino que también hay cosas buenas y cosas malas. El respeto entre los individuos debe ser recíproco. Tiene que ser, el respeto debe ser el adecuado. Ajá. Entonces aquí, efectivamente, podemos dejar que hagan, podemos dejar la libertad, pero sin hacer daños a terceros. O sea, tienen libertad, más no libertinaje. Y el respeto entre todos, pues tiene que dar entre todos, no nada más, por ejemplo, que Miguel nada más respete a Itzel porque le cae bien, pero al profe no, no, o sea, debe haber un respeto recíproco donde todos nos respetamos, ¿sí? Para poder estar bien dentro del aula, ¿no? Número 7, Erika, ¿puedes leer el número 7? Sí, dice, los sentimientos de culpabilidad son un obstáculo para la independencia. ¿Qué significará eso, Erika? Como que no. ¿No lo entiendes? Bien. Acuérdense, cuando nosotros hacemos sentir culpable al alumno o nos hacen sentir culpables de algo a nosotros, ¿no? Aunque no lo hayamos hecho, pero que nos hagan sentir que estamos mal o que por nuestra culpa está mal o que no lo hicimos bien, pues van a hacer que nosotros no nos volvamos independientes, ¿no? O sea, que no realicemos cosas por nosotros solos. Si yo le digo a Erika que, ay, es que Erika, ejemplo, lo que voy a decir es un ejemplo. Si yo le digo a Erika, ay, es que tú no sabes barrer, tú no sabes hacer nada, no sabes lavar los trastes, no sabes hacer de comer, no sirves para nada. ¿Qué va a pensar Erika? Pues bueno, Erika a lo mejor va a decir, híjole, pues sí, la verdad no sé hacerlo, y la haga sentir mal por no saber hacer algo que a lo mejor debería de saber hacer. Entonces, si ella carga con esta culpa durante mucho tiempo, a lo mejor incluso cuando quiera irse a vivir sola o se vaya con el novio a vivir y demás, sienta que no sabe hacer las cosas porque hay un sentimiento de culpabilidad que le han hecho sentir siempre por el hecho de no saber hacer las cosas, ¿no? Entonces, eso les puede generar también en los niños sentimientos de culpabilidad, ¿sí? Que no hagan las cosas por temor a ser señalados, a equivocarse. Ajá.
¿Qué más me falta? Citlali, ¿puedes leer la siguiente diapositiva? ¿Sí me escuchas, Citlali? Sí, ya, profe. Ok, por favor. Autores y teorías más representativas. Teoría psicoanalistas de Freud y Rousseau. Homerly fue el autor que influenció en el concepto de autorregulación de Neil. Además, con las aportaciones de Reich, empieza a reflexionar sobre la educación de libertad. Femblemer, la escuela debe centrarse en lo que el niño debe de hacer y potenciar lo que el niño sabe. Ok, entonces, Lane dice que es el autor que va a, de alguna manera, a sustentar esta parte de educación libertaria, de educación en libertad, de dejar al niño que sea libre. Mientras que Femblemer, pues lo que va a hacer es centrarse en esta parte de que el niño al ser libre, pues va a poder hacer y deshacer, si así lo gustan decir, y potenciarlo, todo lo que el niño sabe, ¿no? Si nosotros le dejamos en libertad, él solito puede sacar toda esa potencialidad que guarda, ¿sí? Entonces, bueno, eso es de lo que nos habla esa. Itzel, ¿qué dice esta diapositiva, por favor? Dice, en esta pedagogía no se marca de manera estricta un camino o modelo concreto a los niños. Es necesario procurar que se autodeterminen sin coacción ni miedos y que escojan la forma de vida que los haga más felices. El adulto debe evitar proyectar en los pequeños sus anhelos y frustraciones para conseguir este objetivo. ¿Qué crees que diga eso? Que no debemos, así como decían, que hay que dejarlos pues ser ellos y no limitarlos y así pues ellos puedan poco a poco ser autónomos. Ok, sí, aquí entonces dice, el adulto no debe proyectar en los pequeños anhelos y frustraciones, es decir, lo que yo docente, lo que yo maestro no hice de niño, no hice, lo voy a demostrar o voy a proyectarlo en mis alumnos. No, tenemos que dejar, como dice ahí, a los niños en libertad, que se autodeterminen sin coacción de miedos y que escojan su manera de ver la vida, lo que les haga más felices. Entonces aquí el docente no debe de reflejar lo que él no pudo en los pequeños, ¿sale? Todos los pequeños son distintos. Entonces, para muchos, pues Summer Hill es una comunidad, es un internado, antes que ser una escuela, ¿sí? Y pues el aprendizaje pues se da a través de cómo conviven los niños y las niñas dentro de esta escuela donde ellos se autogobiernan porque ellos deciden, porque ellos establecen normas y donde ellos son responsables de lo que ocurre en esta, ¿sí? Entonces aquí hay una interacción respetuosa. Entonces recuerden también que en la escuela sumergir, pues bueno, el juego como ya vimos es importante, pero también las actividades artísticas y creativas como el teatro, la danza. Es una escuela más práctica, lo que hace que los libros como tal de textos pasen a un soporte diferente. Chicos, ya se va a acabar la hora, los dejo. El primer video pues va a ser de puras indicaciones, el segundo pues ya van a tener esto, ya casi se acaban las diapositivas, por favor si las pueden ver en casa y las comentamos dentro de 8 días, por favor. ¿Sí? ¿Les parece, chicos, por favor? Sí, Sí, profe. Cuídense mucho, yo una disculpa, pero hoy ando malo de la garganta y creo que ni me entiendo ni me escuchan, entonces algo se va a escuchar raro. Una disculpa, chicos. Cuídense mucho. No se preocupe, cuídese, Dale, profe. gracias. Cuídense. Sí. Hasta luego, Miguel, Citlali, Gracias, Erika, Isaac, cuídense mucho. Nos vemos, adiós. Hasta luego. Gracias.